Hola a todos, esto es Mir64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el Mir Convocatoria 2019-2020. En este noveno vídeo vamos a ver de la pregunta 148 a la 167, así que empecemos. La siguiente es una pregunta teórica y que en mi opinión sobra en un examen como el Mir. Nos piden las etapas del modelo conductual de Prochaska y Di Clemente. Este modelo estudia la manera de la gente de afrontar un cambio de su conducta. En concreto, en medicina se suele usar para estudiar el abandono tabáquico. Existen las etapas de precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento, finalización y recaída. Sin embargo, la postcontemplación no es una etapa de este modelo, así que la opción falsa es la 2. En la siguiente pregunta tenemos el caso de una mujer que presenta dolor después de haber padecido una erupción con vesícula sobre un dermatoma. ¿Cuál es nuestra sospecha entonces? Pues que sufrió un cuadro de herpes y que ahora tiene una neuralgia postherpética. Por lo tanto, estamos ante un dolor neuropático. En el manejo de la neuralgia postherpética podemos usar parches cutáneos de lidocaína o de capsaicina, así como antiepilépticos como gabapentina o pregabalina, o antidepresivos como nortriptilina, amitriptilina, duloxetina o venlafaxina, o bien opioides como tramadol, oxicodona o morfina. Por lo tanto, la opción falsa es la 2, puesto que el ibuprofeno, al ser un AINE, se usa en dolor nociceptivo, pero no tiene indicación en dolor neuropático. Os recuerdo que el dolor nociceptivo se llama así porque es aquel que es producido por la activación de los nociceptores, normalmente por lesión en tejidos. El dolor nociceptivo puede ser somático o visceral. El dolor somático es superficial y bien localizado, y el dolor visceral es profundo, causado por distorsión de un órgano hueco. Por último, el dolor neuropático es el que aparece por la lesión de los propios nervios o estructuras nerviosas. La siguiente también es una pregunta muy teórica. Nos piden los elementos de la estructura PICO para el planteamiento de preguntas clínicas. PICO es una sigla en la que la P indica tipo de paciente o participante. La I es para la intervención a la que se expone a dichos participantes. La C es para la comparación o el grupo control que se usará en el estudio. Por último, la O es para el outcome o resultado de nuestro estudio. Así que la opción falsa es la 3, pues el tipo de estudio no se incluye en la estructura PICO. En la siguiente diapositiva os dejo un ejemplo. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos el ejemplo de prevención primaria. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué es la prevención primaria? La prevención primaria consiste en controlar los factores de riesgo para evitar la aparición de la enfermedad. Es decir, un ejemplo de prevención primaria es aconsejar a la población que deje de fumar para evitar un aumento de la incidencia de cáncer de pulmón. En concreto, en esta pregunta, el ejemplo de prevención primaria para evitar el maltrato contra las mujeres es promover actividades educativas con las mujeres y sus parejas. En la siguiente pregunta nos piden qué grupos farmacológicos se ha demostrado que aumentan la supervivencia en pacientes mayores de 55 años que son hipertensos y diabéticos. Así que la opción correcta es la 3, los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con hematuria franca e indolora y entonces, ¿cuál debe ser nuestro diagnóstico de sospecha? Carcinoma urotelial de vejiga. ¿Y si en vez de hematuria macroscópica tuviéramos hematuria microscópica, qué diagnóstico es el más frecuente? Pues en general la litiasis y en varones mayores de 50 años la hiperplasia benigna de próstata. Pero volviendo a nuestra pregunta,
nos están pidiendo la prueba inicial, que solicitaremos en caso de sospecha de cáncer de vejiga. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? La 3, ecografía renal y de las vías urinarias. Solo una vez que hayamos realizado la eco, podremos plantearnos otras pruebas como la urografía intravenosa, el TAC, la resonancia, citoscopia o biopsia. Aquí os dejo una imagen de un tumor vesical que cayó una vez en el MIR. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos el ejemplo de prevención cuaternaria. Entonces, ¿qué es la prevención cuaternaria? La prevención cuaternaria consiste en intervenciones encaminadas a evitar o reducir los riesgos del contacto con los servicios sanitarios. Así que la opción correcta es la 2. Como podéis ver, esta era una pregunta repetida. La siguiente es otra pregunta teórica en la que nos piden cuál es el mínimo de criterios de Fried necesarios para diagnosticar el síndrome de fragilidad. Así que la respuesta correcta es la 2. Hacen falta al menos 3 de los 5 criterios posibles. Os recuerdo que dichos criterios son pérdida de peso, cansancio, debilidad muscular, lentitud de la marcha y nivel bajo de actividad física. La siguiente pregunta tiene varios matices, pero vamos a intentar resolverla de la forma más simple posible. Tenemos un paciente con un soplo sistólico que se acentúa con la inspiración. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es ¿cuáles son los soplos que se acentúan con la inspiración? Es decir, con el aumento del retorno venoso. Pues los soplos de las cavidades derechas. Así que, ¿qué soplos sistólicos pueden aparecer en las cavidades derechas? Pues o una insuficiencia tricuspidia o una estenosis pulmonar. Así que la opción correcta es la 3. En esta tabla os dejo las posibles alteraciones de la curva del pulso venoso. Como podéis ver, la insuficiencia tricuspidia hace que las ondas V sean más prominentes. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer con debilidad generalizada y artralgias en manos, así como lesión eritematosa en zonas del escote. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha? Lupus eritematoso sistémico. Bien, seguimos leyendo y vemos que nos dicen que esta mujer tiene anemia con aumento de LDH. Esto nos debería hacer sospechar una anemia hemolítica, que en el contexto de un lupus eritematoso sistémico hace muy probable el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune. Entonces, ¿cómo confirmamos este diagnóstico? Pues con el test de Coombs, así que la opción correcta es la 3. Ahora bien, es cierto que en esta pregunta es muy fácil liarse, sobre todo con la opción 2 o con la opción 4, pues los ANA o anticuerpos antinucleares y los anticuerpos anti-DNA son positivos en el diagnóstico de lupus. Sin embargo, lo prioritario en este momento es corregir la anemia de esta paciente y no tanto confirmar el diagnóstico de lupus. Si esta paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune, tenemos que iniciar tratamiento con corticoides lo antes posible. La opción 1 es incorrecta porque, aunque el volumen corpuscular medio es ligeramente superior a 100, la anemia megaloblástica por déficit de B12 ocurriría en otros contextos, por ejemplo en pacientes con malnutrición o dietas veganas, en anemia perniciosa o en pacientes que han sido sometidos a gastrectomía o cirugía de ilion terminal, etc. Por último, como podéis ver, aunque esta pregunta la falló mucha gente, en realidad era una pregunta repetida. En la siguiente pregunta tenemos un paciente con esclerodermia, también conocida como esclerosis sistémica, que tiene un fenómeno de Raynaud, de larga evolución, clínica de reflujo, telangiectasias y esclerodactilia. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha? Pues es probable que estemos ante un síndrome de Crest, pues solo nos faltaría la manifestación de calcinosis cutánea. Además, nos dicen que este paciente tiene anticuerpos anticentrómero positivos,
Así que, ¿qué es más probable? ¿Que estemos ante una esclerodermia limitada o una difusa? Pues el síndrome de Crest se relaciona con la forma limitada de la enfermedad y concretamente los anticuerpos anticentrómeros se relacionan con hipertensión pulmonar, así que la opción correcta es la 2. Por otro lado, cabe recordar que la opción 1 es incorrecta porque ¿cuáles son los anticuerpos que se relacionan con la enfermedad pulmonar intersticial en la esclerodermia difusa? Pues los anticuerpos anti-topoisomerasa, también conocidos como anticuerpos anti-SFL70. En esta diapositiva os dejo todo lo que acabamos de comentar por si lo queréis repasar. En la siguiente pregunta tenemos un paciente que abandonó el tratamiento antirretroviral hace 2 años y que ahora lo quiere reiniciar. Entonces, lo más sensato en este momento sería hacer un estudio de resistencias antes de retomar el tratamiento, como nos dice la opción 2. Sin embargo, el Ministerio decidió dar por correcta la opción 4, que dice que habría que reiniciar el tratamiento con una terapia basada en inhibidores de proteasa potenciados. Es cierto que los inhibidores de proteasa tienen un bajo riesgo de desarrollo de resistencias, pero esta pregunta me parece como mínimo dudosa. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente que practica deportes de aventura y que desarrolla una parálisis facial bilateral, habiendo sufrido previamente un episodio de debilidad generalizada, fiebre, cefalea intensa y artromialgias. Así que, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha? Pues el de la opción 4, la enfermedad de Lyme. Recordemos que es Borrelia burgdorferi, el microorganismo que ocasiona la enfermedad de Lyme, y se transmite por garrapatas duras del género Ixodes. Los pacientes desarrollan una lesión cutánea eritematosa de aspecto anular que se expande, conocida como eritema migratorio, para después de semanas o meses presentar manifestaciones cardíacas, neurológicas o articulares. Normalmente se hace tratamiento con doxiciclina. En cuanto a la opción 2, la leptospirosis se transmite a través de agua contaminada con orina de ratas. Se puede presentar como síndrome pseudogripal o con ictericia, lo que se conoce como síndrome de Weil. La forma con ictericia representa una forma muy grave de la infección y las manifestaciones incluyen fiebre, insuficiencia renal, hemorragias y dificultad respiratoria. El signo más característico quizás sea la hemorragia conjuntival. El tratamiento se suele hacer con penicilina G. En la siguiente pregunta tenemos un paciente con deterioro del estado general de 3 semanas de evolución, expectoración hemoptoica, creatinina elevada con microhematuria y proteinuria. En el TAC se observan nódulos pulmonares cavitados. Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha? Pues parece que estamos ante una enfermedad de Wegener, también conocida como granulomatosis con poliangeitis. La opción 1 parece incorrecta porque ¿en qué vasculitis encontraríamos eosinofilia? Pues en el Churg-Strauss. La opción 2 es claramente incorrecta porque las vasculitis hay que tratarlas cuando son sintomáticas y este paciente tiene afectación pulmonar y renal. La opción 3 es correcta, el rituximab se usa en el manejo de la enfermedad de Wegener y en otros tipos de vasculitis. Por último, la opción 4 es incorrecta porque ¿qué anticuerpos encontraremos en la enfermedad de Wegener? Pues los c-ANCA, también conocidos como anticuerpos antiproteinasa 3. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente que por un lado tiene una afectación neurocognitiva y por otro lado tiene afectación hepática. Entonces, ¿qué enfermedad se nos ocurre que tiene este perfil? La enfermedad de Wilson. Así que marcamos la opción 1, ¿no? Pues no. Esta es una pregunta muy difícil, pero la opción 1 es incorrecta, aunque quizás podríamos estar
ante una enfermedad de Wilson, el tratamiento que nos indican no sería el más adecuado en este caso. Ante la sospecha de enfermedad de Wilson, tenemos que pedir niveles de ceruloplasmina, que estarán disminuidos, y niveles de cobre en orina, que estarán aumentados. Además, tendríamos que indicar un tratamiento con penicilamina o trientina. En cuanto a la paraparesia espástica tropical que nos comentan en la opción 2, consiste en una mielopatía asociada al virus HTLV1 y por lo tanto no habría afectación hepática. La opción 4 es incorrecta porque el déficit de alfa-1 antitripsina, aunque también puede haber afectación hepática, no nos comentan afectación pulmonar en forma de enfisema panacinar. Así que la opción correcta es la 3. Estamos ante un defecto del ciclo de la urea. Los defectos del ciclo de la urea se suelen manifestar como inapetencia de proteínas, vómito recurrente, migrañas, oscilaciones del ánimo, fatiga crónica, irritabilidad y desorientación que a veces evoluciona al coma. También se puede observar insuficiencia hepática en adultos. El manejo de este paciente es el que nos indica la opción 3. Suspender ingesta de proteínas, administrar glucosa, solicitar analítica con amonio y preparar benzoato sódico. En las siguientes diapositivas os dejo un resumen de los trastornos hereditarios del metabolismo de aminoácidos. Y aquí os dejo un resumen de la enfermedad de Wilson. En la siguiente pregunta nos piden el objetivo terapéutico apropiado en el control glucémico de un paciente con múltiples comorbilidades. Esta pregunta quizás dependa de la guía que se consulte, pero el Ministerio dio por correcta la opción 4, hemoglobina glicosilada entre 8 y 8,5%. El objetivo de hemoglobina glicosilada menor de 7,5% se aplica a adultos saludables, es decir, con pocas enfermedades coexistentes. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con shock séptico que cumple los 3 criterios Q-SOFA. ¿Cuáles son los criterios Q-SOFA? Pues son presión arterial sistólica menor de 100, estado mental alterado y frecuencia respiratoria mayor de 22. Así que, dada la gravedad del paciente, lo lógico sería ingresarle en una UCI. Así que la opción correcta es la 4. La siguiente es una pregunta muy difícil. Nos piden los criterios de ingreso hospitalario en pacientes con pericarditis, que son inicio subagudo, fiebre mayor de 38 grados, derrame pericárdico severo y ausencia de respuesta a AINES. Así que la opción correcta es la 3. La siguiente pregunta es complicada por tratar un tema nuevo en el MIR. Nos presentan un paciente con infección por VIH que, a pesar de estar en tratamiento antirretroviral, al hacerle la carga viral presenta 560 copias del virus. En estos casos se suele repetir la carga viral en unas semanas para confirmar que el aumento de la carga viral es transitorio, es decir, para confirmar que estamos ante un blip. Por ello, la opción correcta es la opción 2. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la característica que suele aparecer en un fenómeno de Raynaud primario, pero no en los casos secundarios. Así que la opción correcta es la 3. La edad menor de 20 años es más característica del fenómeno de Raynaud primario que del secundario. En cuanto a las alteraciones capilaroscópicas, los ANA positivos o la aparición de lesiones necróticas digitales son más características del Raynaud secundario. En la siguiente diapositiva os dejo cómo se vería una capilaroscopia que muestra megacapilares en el contexto de una esclerodermia. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado suscríbete. Un saludo.